Amigo, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a trabajar con un tema que es de vital importancia. Si usted lo quiere titular, póngale este título: la obra del Espíritu Santo. Aunque acabamos de leer San Juan capítulo 16, versículo 8, si ustedes son tan amables conmigo, por favor leamos otra vez San Juan capítulo 16, el versículo número 8. El Señor Jesús dice acerca de la obra del Espíritu Santo, San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en su nombre para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo nos dirija y que su palabra nos instruya. Que todo lo que ocurra esta noche sea para la gloria de su nombre. Padre eterno, que los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de la internet, puedan tener esta noche un encuentro con usted. Y que todos aquellos que escuchan a Radio Paraíso tengan la misma experiencia. Esperamos, Dios, que en este lugar su Santo Espíritu toque cada corazón presente. Y ahora, al estudiar su santo libro, concédanos su gracia, concédanos su presencia, su bendición y su verdad para que aniden en nuestro corazón. Padre Santo, donde quiera que esté, le pedimos una bendición especial sobre Héctor. Usted sabe quién es y él sabe quién es también. Ayúdele, sosténgalo y visítelo en este momento. Que su Espíritu Santo pueda volar a su lado, que su Espíritu Santo pueda reposar en él y darle bendiciones abundantes. Ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor. Diríjanos ahora y siempre. Lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Cuando estudiamos acerca de la persona y obra del Espíritu Santo, hay algo que debe quedar bien claro. Número uno, el Espíritu Santo hace posible la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo que hace realidad el sacrificio de Jesús en los seres humanos. Es el Espíritu Santo que explica, interpreta y enseña la obra de Cristo Jesús. Y algo interesante, la obra del Espíritu Santo en los seres humanos tiene 4 partes. Y es imprescindible conocer y edificar esas 4 partes. Y todo ser humano, llamado cristiano, tiene que pasar por ese proceso. La obra de Satanás es interrumpir la obra del Espíritu Santo. El trabajo del enemigo es que las 4 etapas no se cumplan. El propósito de Satanás es que usted quede atrapado en alguna de las etapas y que no llegue a la número 4. Algunos se quedan en la 2, algunos están atrapados en la 3 y no avanzan. La vida cristiana se le convierte en una monotonía. La vida cristiana es solamente una costumbre. La vida cristiana es solamente hacer o no hacer cosas. No hay una experiencia real con Dios. No hay un crecimiento genuino con Dios. No hay una relación estrecha con la persona Jesús. Hay conocimiento de la teoría, de los conceptos. Hay un conocimiento intelectual de la verdad, pero no hay un conocimiento práctico de la verdad. No hay un conocimiento existencial de la verdad. No hay una relación estrecha con la persona verdad, con la persona salvación, con la persona Jesús. Es a través del Espíritu Santo que conocemos a Jesús. Es a través del Espíritu Santo que nos convence del pecado. Es a través del Espíritu Santo que somos convertidos de pecadores en santos. Es el Espíritu Santo que nos santifica y es el Espíritu Santo que nos entrega la misión para cumplirla. Sin el Espíritu Santo estaríamos completamente perdidos. Sin el Espíritu Santo nuestra vida cristiana no tiene sentido. Y es la ausencia del poder del Espíritu Santo en nosotros que nos hace vivir vidas tan débiles, tan desabridas, tan así como las vivimos. No hay emoción, no hay entusiasmo, no hay gozo, no hay novedad en una vida que no esté llena del poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, la vida no puede ser igual. Cuando el Espíritu Santo llena todo su ser, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales porque un poder sobrenatural habita en usted. A su alrededor pasan cosas. En la vida de la gente que le conoce ocurren cosas porque usted está lleno del poder del Espíritu Santo.
No es algo para lucirlo, es un poder para transformar. No es una verdad solo para ser conocida, es una verdad para ser vivida. No es un poder para ostentar, es un poder para cambiar y transformar. Aunque tendrás dificultades, aunque tendrás problemas, pero nunca estarás solo. La persona y el poder del Espíritu Santo estarán contigo. La pregunta esta noche es, ¿en qué etapa estoy yo? En la obra del Espíritu Santo, ¿dónde quedé atrapado? ¿Qué pasa con mi vida cristiana? Años van, años vienen, la misma cosa. Años van, años vienen, el mismo asunto. ¿Por qué no pasan en mi vida cosas extraordinarias? ¿Qué está pasando conmigo? De eso se trata el trabajo de esta noche. Número 1, el Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Número 2, el Espíritu Santo convierte al pecador. Número 3, el Espíritu Santo purifica al cristiano. Y número 4, el Espíritu Santo entrega la comisión evangélica al creyente y lo capacita para el servicio. 4 etapas en la vida de un cristiano. Y esas etapas no pueden faltar. Y esas etapas no pueden esperar. Pero usted debe crecer en ese proceso. Usted debe crecer en esas partes. Porque ese es el todo de la vida del cristiano. Comencemos con la número 1. San Juan, capítulo 16, versículo 8. El Señor Jesús dijo: y cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, ¿qué cosa hará? Dice: convencerá al mundo, ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos convence de pecado? Aquí vale la pena hacer una pregunta. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Un niño recién nacido, un niño que está en el vientre de su madre, ¿es pecador o no es pecador? La Biblia dice, es pecador. Trabajemos con la Biblia. El Espíritu Santo necesita convencernos que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Es muy importante, queridos, lo que haremos esta noche. Romanos 3, 23. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice el Santo Libro? Dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el Espíritu Santo no te convence que eres un pecador, entonces no puedes tener las 3 experiencias restantes. Es necesario, el primer paso, reconocer que eres un pecador. Es el primer trabajo del Espíritu Santo, hacer seguro, hacer claro, definir claramente, descubrir y describir delante de ti, convencerte de que eres un pecador, de que soy un pecador, porque si no te identifica como pecador, entonces no puede hacer su trabajo. Todos pecaron, dice la palabra de Dios, número 1. Número 2, Salmo 58, versículo 3. Veamos desde cuándo somos pecadores. Salmo 58, versículo 3, dice la Biblia: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué somos pecadores desde el vientre de nuestra madre? Salmos capítulo 51, versículo 5. Dice el versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿En qué me concibió mi madre? En pecado. Necesitamos estar claros que no es que somos pecadores porque pecamos, no, pecamos porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa y el trabajo del Espíritu Santo es decirnos: querido, te quiero ayudar, pero tiene que estar claro que eres un pecador. No es el asunto de sí pequé, pero, no, eres un pecador. Es necesario que reconozca que eres un pecador. Es necesario reconocer que somos pecadores. Es su primer trabajo. Cuando damos ese primer paso y reconocemos que somos pecadores e identificamos nuestro pecado y reconocemos delante de Dios que estamos mal, entonces el Espíritu comienza poderosamente su trabajo. Pero si no reconocemos eso, entonces Él no nos puede seguir ayudando. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea, que sería muy bueno estudiar en otra ocasión. Mire lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Lo que está malo en nosotros no es solo nuestra conducta es solo el reflejo de lo que somos realmente. No es un asunto de las obras malas que hacemos, es un asunto del corazón malo que tenemos. Cúbralo con chocolate, píntelo con el color que usted quiera y sigue siendo un corazón malo. El Señor Jesús dice, San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo que está dañado en nosotros es el corazón. Lo que no sirve es el centro de nuestra vida. Lo que está malo es nuestra naturaleza. Dice el versículo 21,
San Juan Marcos capítulo 7, verso 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Somos pecadores. Y alabado sea el nombre de Dios por el Espíritu Santo que nos convence que somos pecadores. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? ¿Sí o no? Sí. Es el primer paso. Pero reconocer que somos pecadores no es suficiente. Hay que hacer algo. Ya reconocí mi pecado y me identifico como el pecador. Reconozco que soy pecador. Señor, aquí estoy, tal como soy de pecador. Sin otra fianza que tu amor. A tu llamado acudo a ti, Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Heme aquí. En mi vida he visto a muchos pecadores y pecadoras. He ido a lugares donde he tenido que trabajar con personas muy raras, extrañas. He tenido experiencias muy interesantes de personas que al comenzar la conferencia reflejan una cosa, y cuando la conferencia termina, usted puede ver la obra del Espíritu Santo en ese corazón. Matrimonios separados, personas en vicios, hombres y mujeres en cosas extrañas, y al final de la serie, usted ve cómo el Espíritu Santo tocó esa vida y ese corazón y la cambió. Es increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de una persona que sinceramente reconoce que es un pecador. No tiene límite el poder del Espíritu Santo para cambiar corazones. No tiene límite el poder de Dios para transformar vidas. 20 años tenía esa mujer conociendo nuestro mensaje. Estudió en la iglesia, en la Universidad Adventista. Se casó con una persona adventista. Vivía en la Universidad Adventista en un país lejos de aquí, por si acaso. Y entonces comenzó la semana de oración. Estábamos presentando una serie que se llama El Misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Estamos presentando claramente que el misterio de Dios es el Evangelio de la Gracia. Estamos enseñando que ese Evangelio de la Gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y había un análisis bien interesante acerca de la gracia, que somos salvos por la gracia de Dios y que la gracia poderosa de Dios es capaz de transformar la vida de los corazones. La señora se puso a pensar. Todo el mundo se sorprendió cuando al final de la semana ella tomó la decisión de ser bautizada. ¿Qué la convenció? ¿Quién la convenció? Y ella sencillamente dijo: el Espíritu Santo. Amén. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona sincera no tiene límites. Si esta noche usted reconoce que es un pecador, le tengo buenas noticias. Entonces el Espíritu Santo transformará su vida. Mi primera pregunta: ¿reconoce usted que es un pecador? ¿Cuántos reconocemos que somos pecadores? ¿Le parece bien si nos colocamos en pie y oramos diciéndole al Señor: aquí estoy, Señor, tal como soy de pecador? Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El primer trabajo en la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Oramos. Querido Padre Celestial, aquí estamos en su presencia, reconociendo que hemos sido formados en pecado, que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Entendemos, Señor, que no es un asunto de que me porté mal, de que tengo mala conducta, que tengo malos pensamientos. No. Es un asunto de que mi naturaleza no sirve, que mi naturaleza está dañada, que esta naturaleza no tiene esperanza. Padre, es que soy pecador. Por eso agradezco a usted, Señor, por el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Venimos delante de usted como somos, sin ningún mérito personal. Nos acogemos a su gracia. Permita, Dios, que el Espíritu Santo haga la segunda parte de nuestra vida, que convierta a este pecador, que transforme nuestros pensamientos, Señor, que cambie nuestros sentimientos, que deseche de nuestra vida, Padre, los resentimientos, el odio y los rencores, que limpie nuestro ser completamente, que saque de nosotros toda basura que nos impide crecer, que nos dé una mente nueva y limpia, que nos dé nueva intención en la vida, nuevos motivos, nuevos propósitos, que ilumine nuestra mente y nuestro ser hacia la luz y la verdad. Amén. Que cambie nuestra manera de hablar, que seamos, Señor, altruistas, abnegados, fieles, consagrados,
que las cosas malas las dejemos para otros, pero nosotros levantemos al Salvador Cristo, Señor. Gracias, Padre, por su presencia en este lugar. Y gracias por su presencia en cada amigo o amiga que nos escucha a través de Radio Paraíso y a través de la vía internet. Dios Santo y Eterno, guíenos esta noche. Ilumine nuestra mente para comprender la verdad presentada y que demos el paso de la fe, que demos el paso conforme a su voluntad para que la obra del Espíritu sea una realidad de nuestra vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Número 2. La obra del Espíritu Santo consiste en convertir al pecador. Convertir al pecador. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Aquí en la conversación de Jesús con Nicodemo, es interesante cómo el Señor Jesús describe esa maravillosa obra del Espíritu Santo. Hay una cosa buena que debemos decir. Cuando usted ha tenido la experiencia con el Espíritu de Dios, usted no puede ser igual. Es que algo tiene que ocurrir. Decía el Señor Jesús a Nicodemo, capítulo 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y explica, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo puede explicar, no puede dar los detalles, pero él sí sabe que algo pasó en su vida. Él sí sabe que cuando se identificó como pecador, algo comenzó a cambiar. Él sí sabe que ahora no bebe, él sí sabe que ahora no fuma, él sí sabe que ahora no adultera, él sí sabe que ahora no roba, él sí sabe que su vida cambió. No te lo puede explicar, pero lo está viviendo. Es una experiencia que tiene que ser vivida, no explicada. Es una experiencia que tiene que ser experimentada, no anunciada. Es una experiencia real en la persona. Es algo que el Espíritu hace, que no se puede explicar. El viento viene y va, y no sabe de dónde viene y de dónde va, pero la obra del Espíritu Santo se ve en la persona. ¿Cierto o falso? La niña llegó a la conferencia. Hace años que se ha ido de la iglesia. Curiosamente, esta noche estamos dando una campaña en una cancha, una de esas canchas polideportivos donde hay muchas personas. Y estaba preparándome para predicar, estaban cantando, y de repente sentí ese interés de salir a la puerta. Curiosamente me quité el saco y lo puse en una silla y salí a la puerta. Llegué a la puerta de entrada a la cancha y seguí a la puerta de entrada al recinto. Y allá voy con la camisa y la corbata y la gente me mira raro. Se está llenando el lugar, qué raro que el pastor sale para afuera, aquí, pero nadie me cuestiona. Y voy a la puerta, y voy a esta muchachita en la puerta como entro, no entro. Y la miro y me sonríe y le digo, amiga, ¿qué le pasa? ¿Va a entrar o no va a entrar? Y dice, no sé, como que no estoy segura. Pues venga, yo la voy a entrar. Le agarré por un brazo, y ahí voy con mi muchacha. Paso a la puerta y sigo con ella. Estaba todo lleno de gente. Abajo habían puesto una lona en el tabloncillo y encima habían puesto sillas. Así que fui y la senté. Le dije, siéntese aquí, no se preocupe, que en un momento van a comenzar a predicar. Y me mira y se sonríe y me dice, ay, gracias, no sabe cómo le agradezco que me haya entrado porque yo no tenía vergüenza. Yo fui al dentista. Ah, sí, yo fui al dentista, pero me fui. Digo, no, mi hijo, está bien, viniste al lugar exacto donde tenía que estar. No te preocupes, en un momento ellos van a comenzar. Oh, gracias. Doy la vuelta y me voy. Agarro mi saco y me lo pongo. Y al rato entonces presentan al predicador y cuando comienza a predicar, se queda la bebecita mirando con la boca abierta. Y dice, Hicimos el llamado esa noche y pasó al frente. Cuando terminamos, se quedó un momentito y con lágrimas me dice, pero usted no me dijo. Le dije, yo soy el diácono que le sirvo aquí a todo el mundo, no te preocupes. Yo te espero en la puerta también. Se fue a su casa y el otro día vino vestidita, mire, con toda la de la ley y con una noticia: en el próximo bautismo me bautizo. Le dije, ese cambio tan rápido. Dice, no, mire lo que pasó anoche, me dice la bebé. Yo llegué a casa tan contenta, tan feliz,
con un gozo que hacía años que yo no sentía. Usted no se imagina toda la diablura que yo he hecho en la vida. Digo, ni quiero que me la cuente, déjame en el pasado, déjame. Y me dice, llegué a la casa y antes de acostarme me arrodillé y le dije a Dios, mira Dios, tú sabes lo mala que yo he sido. Yo pensé que ya no tendría que ver nada contigo, pero esta noche me gustó que el mismo pastor me tomara en la puerta, que me llevara adentro, que predicara y me tomara en cuenta. Porque ¿quién soy yo para que Él me tome en cuenta? Pero una cosa yo te quiero pedir. Mira, Señor, dime, si es verdad que tú lo estás usando para que yo me salve, yo quiero esta noche que tú me lo reveles. Yo quiero ver esta noche que eso es así. Y si tú me lo muestras esta noche, Señor, en el próximo bautismo me bautizo. Tú sabes que a mí nadie me impide nada. Yo puedo hacer lo que a mí me dé mi deseo. Mi mamá no se va a meter en eso. Pero me sentí tan contenta esta noche. Sentí como una alegría en mi corazón. Señor, me sentí como una persona importante. Yo que me sentía y creía que era una basura. Bueno, se acostó y se durmió el bebé. Qué cosa linda. Cuando ella me está contando la historia, empieza a llorar. Llegó un momento donde ya no pudo hablar, se me tiró en el pecho y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y nada más decía, ¿por qué quién soy yo para haber visto eso? ¿Por qué quién soy yo para haber visto eso? Y entonces, un poco curioso, le dije, ¿pero qué fue lo que viste, bebé? ¿Qué fue lo que viste? Un monstruo así que te iba a comer. Y empezó a reírse. Dice, no. Dice, mire, yo llegué a la conferencia en su sueño. Estaba todo lleno de gente. No había espacio en ninguna parte. Pero había una silla adelante, al frente. Y usted estaba al frente para predicar. Y cuando yo llegué, por encima de todo el mundo, me llamó por mi nombre. Nana, venga, que aquí está su silla. Y todo el mundo me miraba como si yo fuera la persona más importante, cosa linda. Y entonces me senté ahí al frente. Y usted se sonrió, me sonrió, se paró detrás del micrófono y entonces oró, como usted lo hace siempre. Y cuando comenzó a hablar, hubo una luz del techo, una luz inmensa que atravesó el techo y cayó encima de usted. Era una luz como un reflector gigantesco, tan poderoso, tan grande, pero tan grande, tan grande. Y la luz era tan blanca, pero tan blanca, pero tan blanca, que se veían como copos de nieve que venían cayendo en la luz. Y yo dije, alabado sea Dios, esto era lo que yo quería ver. El próximo bautismo yo me bautizo. Y entonces me desperté. Le dije, mi negra, el bautismo es el sábado. Y junto con otros 49, la niña se bautizó ese sábado. 50 personas se bautizaron en esa noche. Y otros más querían, pero había que darle su tiempo para que se, ¿entienden? Para que se terminaran de cocinar. Y fue una experiencia maravillosa. ¿Se puede explicar eso? No, no hay que explicar. Cuando el Espíritu Santo trabaja no hay que explicar. Romanos capítulo 12, versículo 8. El segundo paso en la obra del Espíritu Santo es que convierte al pecador, cambia la vida del pecador, transforma los motivos del pecador, transforma las intenciones del pecador. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Espíritu Santo se adueña de una vida, comienza a transformar los gustos de la persona, comienza a transformar las aspiraciones de la persona, comienza a hacer un cambio real, una transformación en la persona. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Veamos en la práctica cómo lo dice el apóstol. Mira lo que dice aquí. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si el texto se quedara allí, tendríamos un tremendo problema. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? 1 Corintios 6:11, dice el 11. Y esto erais algunos. ¿Y qué dice ahora? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y dice ahora, y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cambia el Espíritu Santo las vidas de las personas? Sí. ¿Convierte a los pecadores? Sí. Es posible que usted esté en esa segunda experiencia. Es posible que ya pasó la primera experiencia. Es posible que ahora comenzó una nueva vida. Es posible que ahora tiene nuevos motivos, nuevas intenciones, pero no ha terminado. No ha terminado. Apenas está en el segundo tramo, en la segunda etapa. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Por favor, mire con mucho cuidado esto, porque es el fundamento de nuestra fe. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7. Dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y mira lo que dice ahora. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién dice? Por el Espíritu. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eran las 6 de la mañana. La mujer tocó la puerta de mi casa. Y cuando voy y miro, no conozco a esa señora. Abro la puerta, le digo buenos días. Me dice, pastor, yo me llamo fulana de tal y necesito hablar con usted. ¿Cómo no? Un momento. Fui dentro y traje una llave de una puerta de hierro que tenía la otra puerta. Y abrí la puerta de hierro y la señora entró. Se sentó y comenzó a llorar. Anoche yo estuve en su conferencia y me impactó mucho lo que estaba diciendo. Y necesito compartir con usted algo que llevo hace 50 años. Como no, a su orden. Hace 50 años que ocurrió un incidente en mi vida. Y durante toda mi vida he querido tener una experiencia real con Dios. He querido tener un encuentro con Dios. He querido tener una experiencia de la vida cristiana, pero algo no me lo permite. No he podido. Pero anoche mientras usted hablaba, yo sentí que algo impactó mi corazón. Yo necesito que mi vida cambie. Por eso quiero sacar de mi corazón eso que tengo dentro. Nunca me he atrevido a hablar de esto. A nadie. Nadie sabe mi secreto. Solamente yo y la persona con quien ocurrió el problema. Pero yo necesito salir de este foso muerto. He tenido 50 años de una vida de miseria. Y siento que anoche el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y dije, vamos a orar, Señora. Oramos y después de la oración, la señora me dijo, mire, cuando yo tenía 5 años, a ver cómo digo esto. Cuando tenía 5 años, tuve una experiencia de incesto. ¿Verdad que sí suena feo? Menos feo, suena menos feo. Ocurrió un incesto en mi vida. Y he llevado esa pena y dolor por 50 años. Me he casado 2 veces y le he hecho la vida imposible a mis esposos, pensando que estoy castigando a mi papá. Pero yo no puedo seguir en esto. Mi vida ha sido una miseria, un infierno. Y anoche sentí que en lo que usted predicaba hay esperanza para mí. ¿Usted cree que Dios puede sacar este odio de mi corazón y puede hacer que perdone a mi papá? Le dije, mire señora, esta semana debe ir todas las noches a la conferencia y el sábado que viene vamos a visitar a su papá. Y se quedó con la boca abierta. ¿Dónde vive él? Ah, en la ciudad tal. Yo la llevo en mi carro. Nos vamos el sábado en la tarde. Pasamos toda la semana, ella vino toda la semana. Escuche, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo convierte al pecador, ¿sí o no? ¿Lo convence de pecado? Sí. ¿Convierte al pecador? Sí. Oiga lo que ocurrió. Una experiencia terrible. El sábado en la tarde, temprano de la tarde, nos vamos. Era como 1 hora y media de viaje. Llegamos a la ciudad, cruzamos y llegamos a la casa. Le dije, espere, vamos a orar antes de entrar a la casa de su papá. El señor estaba inválido. Estaba acostado en una cama. Y de ahí lo movían a un sillón y bueno, lo estaban haciendo un señor mayor. Oramos en el carro y entramos. Le dije, por favor, una cosa le voy a pedir. Haga cuando le diga. ¿Entiende? Vamos a entrar, vamos a saludar. Cuando le diga, ahora usted hace cuando le diga, por favor. Para evitar una situación. Entramos a la casa. Hay otra señora atendiendo al señor, limpiando la casa y demás. Cuando él ve a esta mujer entrar, ese hombre cambió de color.
Y cuando vio que venía acompañado de otro caballero con saco y corbata, dijo, aquí se acabó el mundo. Y entonces la señora no se aguantó. Y al ver que cambió el rostro del Señor y se puso nervioso, empezó a temblar, abrió los ojos, la señora no siguió las instrucciones. De una vez le dijo al papá, papá, no te preocupes, que el pastor no es un abogado, es solo un pastor. Y yo vine a hablar contigo. Pastor, perdóneme que no siga la regla, yo no aguanto, yo tengo que hablar. Mira, papá, tú te acuerdas bien lo que me hiciste cuando yo tenía 5 años. Dale gracias a Dios por ese hombre. Yo he pensado matarte toda la vida, pero dale gracias a Dios que el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y dale gracias a Dios que esta semana yo le di mi corazón a Jesús. Y dale gracias que esta semana el Espíritu sacó el odio que yo tenía en mi corazón hacia ti. Mira, papá, dale gracias a Dios a ese hombre que me presentó el mensaje de salvación. Y te voy a decir más. De hoy en adelante yo voy a venir aquí todos los días a limpiarte la casa y a limpiarte a ti. Y yo voy a demostrarte a ti que yo te perdone. Y ese hombre comenzó a llorar, se tapó la cara con las 2 manos. Lloraba y lloraba y lloraba y aquello se estremecía. Una experiencia terrible, una experiencia increíble, una cosa espantosa. Y ella se abalanzó, se arrodilló delante de él y lo abrazó y empezaron a llorar abrazados. Y el viejito nada más decía, perdóname, 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 perdóname. Yo me iba a morir en dolor, perdóname. Yo he pensado toda mi vida eso, yo no sé qué fue el diablo que se me metió, perdóname, mi hija, perdóname. Y aquello comenzaron a llorar. ¿Le hago una pregunta, querido? ¿Convierte el Señor al pecador, sí o no? Sí. ¿Lo convierte o no lo convierte? Si no lo ha convertido a usted, ese es su problema. Pero una cosa le digo, si usted es sincero con el Señor va a convertir su corazón. Lo va a cambiar de dirección. La idea es que el que convierte, cuando el Espíritu convierte, la persona está en la misma dirección. Pensemos que, solo un ejemplo hipotético, que aquí está parado Jesús y aquí está parado, aquí está parado Satanás. Y usted está aquí en medio. Usted tiene que tomar una decisión. Generalmente estamos separados de Dios y vamos rumbo a Satanás. En un momento nos detenemos. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y entonces el Espíritu Santo que nos convence de pecado nos hace entender que vamos en el sentido equivocado. Y automáticamente entonces nos convierte. Nos cambia de sentido. Estamos en la misma dirección, pero ahora en sentido opuesto. Y en la medida que avanzamos hacia Jesús, nuestra vida comienza a cambiarse y a transformarse. Y en la medida que damos pasos hacia Jesús, la gente nota que estamos cambiando, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros sentimientos, cambian nuestras acciones, cambian nuestros gustos y nosotros mismos nos damos cuenta que ahora somos personas distintas, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Y notamos entonces que ahora, número 3, hay un poder ajeno a nosotros que empieza a adueñarse de nosotros y a conducirnos por caminos que jamás pensamos. Número 3, el tercer paso en la obra del Espíritu Santo es purificar al cristiano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y este paso es interesante, donde mucha gente está detenida y atrapada. Y aquí el enemigo lucha para convertir la vida en una monotonía, que nos salgan de esa experiencia y entonces nos lleguen al cuarto paso. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, Primera de Juan 1, 9. Si confesamos, ¿cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice ahora? Y limpiarnos de cuánto? De toda maldad. ¿De cuánto puede limpiarnos el Señor? De toda maldad. De toda maldad. De toda maldad. Sí, querido amigo que nos escucha a través de Radio Paraíso. De toda maldad. ¿Y cómo ocurre eso? En el libro de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo describe en forma maravillosa cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para que esto sea realidad. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice el versículo 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a resumir todo lo que hemos dicho esta noche. Número 1. Cuando hablamos del plan de salvación, debemos identificar, de la manera más sencilla, 3 conceptos, 3 experiencias. Número 1, la justificación. Número 2, la santificación. Y número 3, la glorificación. Vayamos con la primera. La justificación es sinónimo de redención, es sinónimo de expiación, es sinónimo de reconciliación. La justificación es la liberación de la culpa por el pecado. Y número 2 es la liberación del castigo por el pecado. De manera que como la paga del pecado es la muerte, cuando reconozco que soy pecador y me entrego a Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús paga mi muerte con su muerte en la cruz del Calvario. Número 1, cuando reconozco que soy pecador y me entrego a Cristo Jesús, Cristo paga con su sangre el precio de mi pecado. ¿Cierto o falso? Así que entonces el Espíritu Santo me libera de la culpa por el pecado y me liberta del castigo por el pecado. Y entonces la persona perdonada se siente liberada, se siente descargada, siente como si estuviera flotando, siente que algo salió de su ser. ¿No ha sentido usted eso? ¿Sí o no? Querido, si usted no lo ha sentido, usted está flojo. Cuando usted sienta eso en su vida cristiana, usted sabrá lo que es el perdón. La persona que se siente perdonada siente que está viviendo en otra atmósfera, siente deseo de gritar, siente deseo de cantar, siente un gozo y una paz que inunda todo su ser. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? El Espíritu Santo lo libertó de la culpa por el pecado. No hay nada que destruya más que la culpa. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Número 1. Y después que la persona es libertada de la culpa por el pecado, y después que la persona es libertada del castigo por el pecado, después que la persona es perdonada. Oh, déjeme aclarar eso. Pastor, ¿qué significa ser perdonado? El concepto bíblico de la palabra perdón significa que alguien carga con la culpa. ¿Qué significa? Que alguien carga con la culpa. Los pecados tienen que ser pagados. ¿Qué pasa con los pecados? La paga del pecado es: alguien tiene que morir. Y usted tiene que hacer una decisión. O acepta que Cristo pague sus pecados, o decide pagarlos usted. Y ya usted sabe lo que significa eso. Vamos a ilustrar el asunto del perdón. Cuando usted dice que perdona a alguien, significa que usted va a pagar lo malo que la otra persona hizo. El perdón nunca ocurre en el vacío. Alguien tiene que pagar. Y perdona el que decide pagar. Cristo decidió perdonar, pues Cristo tiene que cargar con el pecado. ¿No es eso lo que dice Isaías 53? ¿No dice Isaías 53? Mas Jehová cargó en él, ¿qué cosa? Todos nuestros pecados. ¿Sí o no? Voy a ilustrar este punto. Lamentablemente he ido tan a prisa, a ver si le gano el reloj, pero como quiera me gano esta noche otra vez también. Y me falta un punto todavía. Pero necesito explicar esto del pecado para que vayamos a la liberación del poder del pecado, que es la santificación. Recuerden que estamos hablando del perdón, de la justificación, de la liberación de la culpa por el pecado, de la liberación del castigo por el pecado. Se dice que en una de las islas del Pacífico había una ley, que toda persona que fuera sorprendida robando recibiría 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes? 40 menos 1. ¿Cuántos azotes? 39. ¿Saben matemáticas? Lo certifico. Y comenzó el comentario de que había alguien robando en la aldea. El consejo de la aldea se reunió para saber qué hacer. Y el cacique dijo: se mantiene la ley. De modo que comenzaron una pesquisa de quién era el ladrón o la ladrona.
alguien descubrió a la señora robando. Era una anciana, tenía 82 años. Una señora muy delgada. Y asómbrese, era la madre del cacique. Y como dicen ustedes por aquí, el lobo, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el cacique? El consejo se reunió con el cacique con más deseo de perdonar a la señora que de castigarla. Y uno del consejo dijo: Señor, usted tiene la última palabra, pero nosotros estamos de acuerdo con lo que usted decida. Le insinuó algo, pero aquel cacique conocía el valor de los principios y se mantenía fiel. Así que él anunció: la ley se mantiene. 40 azotes menos uno. Una pregunta le quiero hacer a usted. Para que haya equilibrio en una institución, ¿tienen que obedecerse las reglas? ¿Sí o no? Sí. ¿O las reglas son interpretadas? Para un grupo sí, para un grupo no. ¿O es igual para todos? ¿Para todos igual? Entonces el cacique dijo: dentro de 3 días a las 8 de la mañana el castigo se mantiene. 40 azotes menos uno. Y comenzó la crítica. 3 días de crítica en contra del cacique. Ya se olvidaron de la culpa de la doña, ya le estaban acusando al cacique. Y llegó el día. Allí estaban todos los de la aldea, hasta los niñitos recién nacidos, porque parece que las madres querían saber qué iba a pasar. Levantaron una plataforma y encima de la plataforma pusieron una estaca, un palo grueso, donde a los iban a ejecutar, iban a castigar, le quitaban, le abrían en la espalda, le abrían la camisa o le rompían el vestido en la espalda. Entonces le amarraban las manos abajo y lo sujetaban a la estaca para que no se pudiera mover y el verdugo pudiera latigar con mayor facilidad. Ubicaron a la señora, todas las damas comenzaron a llorar, los miembros del consejo se sentían furiosos porque sabían que por lo menos cuatro latigazos podía soportar la doña antes de morir. La espaldita de la señora se veía así, muy delgada, las costillitas se podían ver. El verdugo estaba muy nervioso porque iba a ser culpable de haber matado a la mamá del cacique de la aldea. Tenía el látigo en la mano, tembloroso. Abrieron el vestido en la parte de atrás de la señora hasta la cintura y ahí se veía esa espaldita así, escuálida, esa espaldita así, bien flaquita. Y llegó el momento y entonces el cacique se puso en pie, miró a todo el mundo y le dijo al verdugo: cumpla con la sentencia. El verdugo, nervioso, comenzó a darle la vuelta a la señora para buscar un mejor ángulo para empezar a castigar. Y entonces cuando encontró la posición, empezó todo el mundo a protestar y a llorar. Y cuando iba a levantar el látigo para dar el primer latigazo, el cacique levantó la mano. Y la gente se cayó, pensaron: la va a perdonar, la va a perdonar, la va a perdonar. Le tengo una pregunta. ¿La va a perdonar? Vamos a entender en esta historia cómo se perdona. Se retiró su camisa, se acercó al cuerpo esquelético de su madre y entonces con su espalda atlética y poderosa vino y abrazó a su mamá, y esa espalda poderosa quedó al descubierto. Y abrazando a su mamá le dio la orden al verdugo: castigo. Con dolor en su corazón, aquel hombre levantó el látigo y con un desagrado en su ser empezó a castigar. Cuando dio el primer latigazo, los pedazos de la piel saltaron, y así siguió castigando, y los pedazos de carne saltaban y la sangre saltaba y la gente lloraba y la gente lloraba. Y aquel hombre, sin un solo gemido, abrazaba fuertemente a su madre. Los golpes caían en la espalda de aquel caballero. La sangre corría a borbotones. La gente gemía y lloraba y decía: basta, basta. Y el verdugo seguía castigando. Cuando terminó el castigo, el hombre se levantó, todo bañado en sangre en su espalda. Y entonces miró a su madre y le dijo: mamá, yo te perdono. ¿La perdonó? ¿Cómo lo sabe usted?
¿Está usted listo a perdonar? Si usted no está listo a pagar el mal que el otro hizo, usted no está dispuesto a perdonar. Perdonar significa que usted va a pagar lo malo que el otro hizo. ¿Nos perdonó Jesús? ¿Cómo lo sabemos? Mire la cruz. Ocupó nuestro lugar. Por eso, perdón significa justificación. Significa liberación de la culpa por el pecado. Significa liberación del castigo por el pecado. De manera que hemos sido perdonados. Y gloria a Dios por eso. Número 2. La santificación significa liberación del poder del pecado. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, cuando el Espíritu Santo convierte al pecador y cuando el Espíritu Santo comienza el proceso de santificación en el cristiano, el Espíritu Santo comienza a darle un poder sobrenatural para que él venza todas esas tendencias al mal heredadas y cultivadas, todos esos vicios y cosas raras. Y si la persona sigue concentrándose en el Señor, si la persona sigue entregándose a Jesús, si la persona sigue consagrándose a Dios, el poder del Espíritu Santo viene sobre su vida y empieza a transformar todo su ser a la semejanza de Cristo Jesús. Y ese es el punto donde muchos cristianos se están echando para atrás. Años van, años vienen y la vida cristiana es la misma cosa. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y están atrapados en esa experiencia. Están atrapados en el punto 3. No pueden llegar al 4. ¿Por qué no se ve más poder entre nosotros? ¿Por qué no hay más personas llegando a los pies de Jesús? ¿Por qué las iglesias no están más llenas? ¿Por qué hemos quedado atrapados en la tercera experiencia? Queremos santificarnos nosotros y es imposible. Es el Espíritu de Dios que nos santifica. Queremos ser obedientes por nosotros mismos. Nos inventamos métodos y maneras y no funcionan. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11. El Espíritu de Dios nos santifica. Y si es verdad que tenemos el Espíritu de Dios, y si es verdad que conocemos el Espíritu de Dios, y si es verdad que el Espíritu de Dios está en nosotros, la gente verá en nosotros cada día el crecimiento en la experiencia cristiana. Nuestra vida será, dice el Proverbios 4:18, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es posible que echa para atrás? Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué dice ahora? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. No hay pecado, no hay tendencia, no hay nada en el ser humano que el Espíritu no pueda vencer. ¿Sí o no? Creo que es una buena noche para una vigilia. ¿Qué le parece? Prediqué en esa iglesia un sábado de mañana y había un hombre llorando al frente. Y lloraba y se estremecía. Y me miraba de lágrimas de coger y se estremecía. Tenía una lucha, una guerra en su corazón. ¿No se han dado cuenta que hay personas que tienen corazones buenos, pero tienen unos pecados tan duros y tan fuertes que se sienten esclavos de sus pecados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted lo ve que luchan y gimen buscando ayuda y apoyo. Así estaba ese hombre. Y cuando terminé de predicar, me paro en la puerta para saludar a la gente. Y veo que el hombre, cuando voy saliendo, sale primero y ¡pum! Sale corriendo. Y un amigo viene corriendo y me dice, pastor, corra, cáigate atrás, cáigate atrás. Y digo, ¿para qué? Corra, no lo dejé ir, corra. Y digo, ¿y para qué? ¿Qué le digo? No corra, vaya, dígale lo que sea, padre. Y le quedó atrás al hombre, pero yo no sé para qué. Y él va corriendo, a montarse su carro para irse corriendo. Y cuando se monta en el carro que viene, ahí me le paro al frente. Digo, amigo, ¿qué es? Y él baja el que me dice, pastor, perdóneme, pero es que me tengo que ir a prisa. Digo, si usted se va allá mismo, espérese un momento. Y voy por el lado del chofer. Le digo, usted no se puede sin que yo lo salude. Y empieza otra vez a llorar, se pone tembloroso. Y lo saludo. Dice, ya lo saludé, ya me puedo ir. Digo, no, amigo, no quieres. ¿Quieres hacer un par de preguntas? ¿Por qué usted le está huyendo al Espíritu de Dios?
¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el pecado tan grande que usted no quiere soltar? Y empezó a llorar ahí con la cabeza encima de él. Yo no lo voy a dejar, yo no lo voy a dejar. Digo, yo no le he dicho que deje nada, mi amigo, yo ni sé lo que le está pasando. Yo no voy a cambiar, yo no voy a dejar, yo no voy a dejar. Digo, está bien. Nadie me va a dejar, yo no voy a dejar. Y empezó a llorar. ¿No le ha pasado a usted? Y entonces le pasé la mano por la espalda y le dije, está bien, no lo deje, pero hágame un favor. ¿Qué favor usted quiere que le haga? ¿Cuál es el problema? Dígame. Me da vergüenza, aunque le dé vergüenza a mí, para yo saber por qué cosa voy a orar y lo voy a dejar. Seguro que lo voy a dejar. Mire, lo que me pasa es, yo tengo 22 años casado con mi esposa, pero hace 15 años conozco una mujer que también es mi otra esposa. Y hace apenas unos meses que vi una muchacha de 15, 16 años, me gustó la piel. Así que tengo 3 mujeres. Yo fui cristiano hace tiempo, pero yo dejé esta cuestión hace como 15 años. Mi problema son las mujeres. Y yo no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Yo no voy a dejar a mi esposa con la que me casé porque es la madre de mis hijos. No voy a dejar la segunda porque le agradezco y también tengo hijos. Y no voy a dejar la última porque no la voy a dejar, no la voy a dejar y no la voy a dejar. Es fantástico, no la deje. ¿Usted la puede dejar? No, pues no la deje. Ahora hágame un favor. ¿Cuál? Cuando usted vaya donde la segunda, pídale a Jesús que le acompañe. ¿Qué? Usted tiene que estar loco. Le dije, cuando vaya donde la tercera, la de los 15, 16 años, dígale a Jesús, mira, yo no la voy a dejar, pero ven, acompáñame, ven conmigo. No, usted tiene que estar loco. Este pastor tiene que ser loco. ¿Cómo voy yo a decirle a Jesús que me acompañe a ir a pecar? Porque yo sé que eso es pecado. ¿Usted lo puede dejar? No. Pues dígale que le acompañe. No, usted tiene que estar loco. Bien, pero haga esa locura, amigo. Oiga lo que ocurre. Pasaron una semana, 2 semanas, él se olvidó de la iglesia. Después me hizo el cuento. Me cuenta que uno de esos días se bañó, se arregló para ir donde la segunda señora. Y después que está cambiadito y arreglado, su señora sabía que tenía esos problemas porque tenía hijos con la otra también. Y cuando sale de la casa, que se monta en el carro, abre la puerta y entra, se acuerda y se pone nervioso. Dice, oí clarito cuando usted me dijo, dígale a Jesús que vaya con usted. Dice, y me puse nervioso en el carro y no hallaba cómo encender el carro, porque si iba, quería decirle a Jesús que me acompañara, pero qué barbarazo, pedirle a Jesús que me acompañe, pero dice, y me entró una desesperación que no fue a ninguna parte, me quedé en mi casa, y empecé a echar maldiciones, peleé con mi esposa, peleé con los muchachos, peleé con todo el mundo, y hasta maldije a la iglesia, lo maldije a usted también, maldije a todo el mundo, ya me están fastidiando la vida, mi vida no tiene que meterse en nadie, mi vida es mía, yo con mi vida no me da ni gana, esa noche lo puedo ver. El otro día le llama a la señora y le pregunta que por qué no fue. Dice un lío, una locura que me ha puesto un pastor en la cabeza, tengo que zafarme de esta cosa. Mañana yo voy. Y ese día fue, y llegó a la casa. Y se sienta con la señora. Y entonces ella le dice, pero dime mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Yo te noto tenso, como rígido, como así, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa algo? Dice esa cuestión que me dijo el pastor, ahora tengo yo una fastidia en mi mente. Y le dice, ¿y tú fuiste a la iglesia? Sí, yo fui a la iglesia. ¿A qué iglesia tú fuiste? A la iglesia adventista. Oye, ¿tú no fuiste adventista una vez? Sí, cuando yo era un adolescente. Pero ya yo no quiero saber de iglesia ni de nadie. A mí que no se metan en la vida mía. Empezó a pelear con el mío. Le dice ella, sí, en la iglesia adventista. Sí. ¿Y hace cuánto tú fuiste a la iglesia adventista? Hace muchos años. Y le dice, ¿y por qué tú me preguntas? Dice, no, por nada. ¿Qué fue lo que te dijo el pastor? Oye, qué locura, que dije cuando viniera donde ti invitar a Jesús que me acompañe. Pero tú te imaginas esa locura. Y ella lo miró y se sonrió. Le digo, qué bueno que el pastor te dijo eso. Porque hace 5 años yo quiero hablar contigo y no me atrevo. Yo te agradezco mucho. Te amo tanto que he detenido a Jesús en mi vida. Hace 5 años que yo conozco el mensaje adventista y no me he podido bautizar por estar contigo. Así que si el pastor te dijo que trajera a Jesús, dile al pastor que ya Jesús está aquí. Y te voy a decir algo, querido. Ya yo terminé aquí. Ya yo no voy a seguir prefiriéndote a ti que a Jesús. Pues déjame decirte que Jesús sí vino contigo. Y yo hoy le entrego mi corazón a Jesús.
Así que estoy feliz de que tú también estés arreglando tu vida con el Señor. Pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Te estoy diciendo que yo tomé la decisión de bautizarme y desde hoy yo voy a pertenecer a Jesús. Y esto de nosotros se rompe ahora mismo. No, pero yo no lo puedo creer. Oiga, el hombre volvió a su casa, furioso, incómodo, molesto. Le dice la señora, que era de la iglesia, le dice, ¿y qué te pasa? Y entonces él le cuenta lo que le pasó con la mujer. Y la señora empieza a reírse. Y dice que tú no sabes la llamada que te han hecho aquí ahora. ¿Qué fue lo que llamó? Ahí llamó un señor de ellos no sé dónde, diciendo que ya le encontró a su hija y que se la llevó para su casa. Dice, ¿qué? Dice, sí. La muchachita esa que te trajiste de donde yo no sé dónde, el papá vino y la mujer y se la llevó para su casa. Que si tú la quieres buscar, que vaya allá, para que vea cómo que te va a encontrar. Y dice, entonces el pastor se salió con la suya. Esa es la cosa. No, el Espíritu Santo se salió con la suya. Y él comenzó a llorar. El día que la otra señora se estaba bautizando, la esposa principal, que era diaconisa, estaba ayudando a la señora a ponerse la ropa. ¿Puede el Espíritu Santo hacerlo, sí o no? ¿Sí o no? Y puede hacerlo en la vida tuya también. Mañana, si Dios quiere, será una gran noche. Vamos a trabajar con el cuarto paso, pero terminemos hoy con el tercero, leyendo 2 citas que te garantizan, que te aseguran que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida el milagro de los milagros. La primera está en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo número 27 específicamente. Recuerda que el tercer paso de la obra del Espíritu Santo es santificar, purificar al cristiano. Ezequiel 36, 27. Dios se compromete a colocar su Espíritu en tu vida para que seas una persona fiel. Dice Ezequiel 36, versículo 27. Dice, y pondré dentro de vosotros, ¿a quién? Mi Espíritu. ¿Y qué dice ahora? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, ¿y qué más? Y los pongáis por obra. ¿Quién es el que nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da el poder para obedecer? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la transformación en nuestra vida? El Espíritu Santo. Y si es verdad que tú eres un cristiano, y si es verdad que has sido convencido de pecado, y si es verdad que has sido convertido de pecador, si es verdad que está viviendo la experiencia de la santificación, si es verdad que el Espíritu Santo está trabajando en ti, entonces tú no te resistirás al trabajo del Espíritu Santo en tu vida. No te resistirás a dejar que el Espíritu Santo corte esa cadena de opresión que hay sobre ti. No te resistirá que el Espíritu Santo reprenda ese pecado que te destruye. Si es verdad que está caminando con Él, permitirá que el Espíritu Santo haga el milagro en tu vida. Mi pregunta, ¿estás decidido a permitir al Espíritu Santo que te cambie? ¿Seguro que estás decidido? ¿Se atreve a colocarse en pie diciéndole al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame, purifícame? Señor, haz el milagro en mi vida. Retira de mi vida todo aquello que te ofende. Dame un nuevo comienzo, un nuevo origen, Señor. Haz que mi vida comience de nuevo para la gloria de tu nombre. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y aquí queremos terminar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Confiar nuestra vida en las manos de Él para que Él haga la obra en nuestro ser. Esta noche se me acercó una dama. Me llenó de tanto gozo la sinceridad de esta mujer para preguntarme acerca de cómo trabaja el Espíritu Santo en los seres humanos. Ella estaba inquieta, quería saber cómo el Espíritu hace su trabajo. Y dije, no se preocupe, esta noche voy a hablar de eso. Quisiera hacer una pregunta. De la persona que nos acompaña en esta noche,
¿Cuántos no son miembros de nuestra iglesia? ¿Pueden levantar su mano derecha? Alabado sea Dios. O hay bastantes personas que no son de nuestra iglesia. Pero hago una pregunta a ustedes que levantaron la mano. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo sí puede obrar en ustedes un cambio y una transformación? ¿Lo creen de corazón? ¿Ustedes lo creen? ¿Les gustaría a ustedes que el Espíritu Santo hiciera ese cambio y transformación en ustedes? ¿Estarían dispuestos a que eso suceda? Ok, entonces pasen aquí al frente conmigo, vamos a orar. Mi amiga está de este lado y va a pasar al frente con nosotros también. Me gustaría ver a todos aquellos que no son miembros de nuestra iglesia. Suban aquí arriba conmigo, por favor. Si esta noche se atreven a darle la oportunidad al Señor. Yo no estoy prometiéndole ninguna cosa, pero le garantizo una. Si usted es sincero con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hará el milagro en su vida. He visto muchas cosas en este ministerio. He viajado por muchos lugares y he podido ver cómo el Espíritu Santo rompe y quebranta cadenas de años y hace que las personas comiencen una nueva experiencia, una linda y hermosa experiencia. ¿Hay alguien más en nuestro ambiente que no es de nuestra iglesia, que quisiera darle esa oportunidad al Espíritu de Dios? Estos aspectos de mi vida, esta inercia espiritual en la que estoy viviendo, este costumbrismo, esta monotonía espiritual de ir, volver, Señor, ya no soporto más esto. Necesito que tu Espíritu me transforme. Necesito que tu Espíritu me cambie. Necesito que me saque, Señor, de este círculo vicioso y como la luz de la aurora me haga crecer hasta la estatura de varones y mujeres a la semejanza de Cristo Jesús. Si usted se atreve a reconocer eso en público, venga aquí al frente con nosotros. La única cosa interesante, querido o querida, es que el Espíritu de Dios, cuando se le da la oportunidad, inmediatamente comienza el trabajo de transformación. Y a usted, amigo o amiga que nos sigue a través de Radio Paraíso, atrévase esta noche a darle una oportunidad al Espíritu Santo para que lo convenza de pecado, para que lo convierta de pecador en una persona santa, para que purifique y santifique su vida y entonces comience una linda y maravillosa experiencia. Y en nuestro consejo para usted, amigo o amiga que nos sigue a través de la vía internet, este día es el día aceptable, este es el día especial. Hoy podemos decirle al Espíritu: heme aquí, Señor, haz en mi vida conforme a tu voluntad. Querido Padre Celestial, muchas gracias por su santa palabra. Gracias, Señor, por la obra de los ángeles, pero mil gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque su Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. Somos pecadores, Señor, no podemos negarlo. Gracias por la promesa bendita de ser convertido de pecador a seres santos. Gracias, Señor, por la obra de purificación y santificación de su Espíritu. Señor, en sus manos santas nos entregamos. Cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestros gustos, nuestros sentimientos y emociones. Señor, transforme nuestro ser, corte de nuestra vida todo poder del enemigo. Libérenos y libértenos, Señor, de esta situación de monotonía espiritual, de círculo vicioso. Años van, años vienen la misma cosa. Transfórmenos como a Pablo, cámbienos como a Pedro, háganos volver a vivir como a Juan, conviértanos en maestros de santidad, que las personas al conocernos puedan ver en nosotros reflejada la imagen de Jesús, que la gente al tratarse con nosotros puedan notar, puedan percibir el poder de su Espíritu transformador. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, pido a usted por estas personas que tengo a mi derecha. No tienen sus nombres en el libro de la vida. Necesitan que su Espíritu trabaje en sus corazones. Hoy, Señor, los entrego en sus manos y bajo su cuidado. Asístales, Dios. Usted conoce sus necesidades, usted conoce sus luchas, usted conoce sus cadenas de opresión, pero usted es el Dios Todopoderoso. Rogamos, Señor, que su Santo Espíritu descienda sobre ellos para libertarlos, para redimirlos, para transformarlos, que sean convencidos de pecado, que sean convertidos, oh Dios, y que el Espíritu comience el proceso de santificación en sus vidas. Que en ellos veamos su luz, su poder y virtud para reflejar al Señor Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la reunión de esta noche. Gracias por sus bendiciones. Gracias
por la obra del Espíritu Santo. Bendito sea usted, Señor. Bendito sea su nombre. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.